Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú has estado con nosotros en todo este día, Señor. Gracias porque nos has permitido servirte, Señor. Nos has permitido también, Señor, presentar nuestras necesidades delante de ti. Mi Padre, te pedimos que en esta tu verdad, Señor, nos santifiques. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, este pasaje que estudiamos también hace 8 días nos enseña, pues, de una manera interesante, decíamos, nuestra identidad como hijos de Dios. Decíamos que nuestra identidad se basa en nuestro conocimiento de quién es nuestro Salvador y en tanto que sabemos quién es Él nos dice y nos recuerda quiénes somos nosotros. Somos sus hijos, somos su pueblo y hasta nombre tenemos, que es ser cristianos. Sin embargo, también veíamos hace 8 días que muchas veces toda esta identidad que el Señor nos da, nosotros la dejamos de lado. Nosotros hasta parece que rehuimos de ella y el Señor tiene que, pues muchas veces decirnos lo que somos, decirnos Satanás, porque cuántas veces, hermanos, no somos un estorbo nosotros para la obra del Señor. Y dijo el Señor a San Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Fíjense bien, hermanos, se me hace muy interesante esta palabra del Señor Jesús. No le dice, eres tropiezo. Le dice al Señor Jesús, me eres tropiezo. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida nosotros no estorbamos a nuestro Dios y somos un estorbo para su obra en nuestra vida? Y hermanos, este pasaje se me hizo muy interesante para estudiarlo. A propósito, estaba yo pensando el miércoles, cuando estábamos estudiando Romanos. Estamos ya finalizando el capítulo 3, vamos a pasar al 4. Y muy interesante y muy importante la correcta distinción entre la ley y el evangelio, la correcta distinción entre nuestra identidad como hijos de Dios y como personas. Y eso es algo que comenzamos a ver el miércoles y veremos también el próximo miércoles. Porque hermanos, nosotros si bien decíamos somos hijos de Dios, también muchas veces somos diablos, somos tropiezo, somos estorbo para el Señor, porque no ponemos la mira, dice aquí Jesús, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es por eso, hermanos, que vean lo increíble y la sabiduría de Dios que vemos en el versículo 21, porque vean cómo Jesús dice que a partir de ese momento comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Pero lo que me gustaría enfatizar y que entendiéramos es que vean que es una única necesidad, una misma necesidad, tanto ir, padecer mucho en Jerusalén por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, si bien eso era necesario. Vean cómo en la misma categoría el Señor Jesús, dentro de esta misma necesidad, añade al padecimiento y a la muerte el resucitar al tercer día. Una misma necesidad y en consecuencia un mismo llamamiento que hace a San Pedro en el versículo 24, porque hermanos, en el pasaje de hoy, San Mateo 16, 21 al 28, pues vemos de una forma interesante cómo el imperativo del Señor, su necesidad, se convierte también en la nuestra, en tanto que somos hijos suyos. Y si, así como al Señor, hermanos, le era necesario padecer y morir, también le era necesario resucitar al tercer día. Un mismo llamado, un mismo camino al que nosotros, hermanos, somos llamados por el Espíritu Santo, siguiendo al Señor. Y dice Jesús, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y hermanos, este es el siguiente aspecto de la vida cristiana que mencionábamos muy brevemente hace 8 días, y es que una parte del vivir en Cristo, si no es tristemente la más importante debido a nuestra condición, no es disfrutar la alabanza, que claro es muy bonito, no es por obviamente ofrendar. Increíblemente, hermanos, tampoco es evangelizar. La parte más importante de la vida cristiana, hermanos, es hacer este difícil llamado que Jesús nos hace, que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque, hermanos, el Señor utiliza ejemplos bastante claros que no nada más eran relevantes culturalmente para sus discípulos, ellos sabían qué significaba tomar una cruz, sino que Jesús lo hace en referencia a la propia cruz que él eventualmente unos cuantos días después iba a tomar sobre sí mismo. En el caso del Señor Jesús era un poco distinto. No así en el nuestro. ¿Y distinto en qué sentido, hermanos? Pues porque cuando nosotros tomamos nuestra cruz, llevamos sobre nuestros hombros toda nuestra mortalidad, toda nuestra inmundicia, toda nuestra condición, nuestra rebelión, nuestra claudicación delante del Señor. Llevamos todo lo que tantas veces nos identifica para darle muerte. Muy distinto a lo que hizo el Señor Jesús, que llevó sobre sus hombros lo que no le tocaba a él, que llevó sobre sus hombros una cruz que no debía llevar su nombre, y que tanto más pesada que la nuestra, llevaba la inmundicia de la humanidad, la culpa del ser humano, para hacerla morir, y para que, como dice Isaías 55, por su llaga fuéramos nosotros curados. Y hermanos, ¿para qué llevó Jesús sobre sus hombros la cruz? Pues no nada más para contentar a nuestro Dios, no nada más para que el castigo de nuestra paz fuera sobre él, no nada más para justificarnos por la fe y para que tuviéramos entonces paz para con Dios. Claro, eso es muy importante, hermanos, y parte importantísima de la vida cristiana es tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos. No nada más, pues porque es lo correcto, no nada más porque el morir a nuestra carne, el morir a nuestras acciones y a nuestra rebelión es lo que debemos hacer porque es la voluntad de Dios. Claro que lo es. Pero hermanos, los cristianos no hacemos cosas nada más porque Dios nos dice. Los cristianos no hacemos cosas porque nuestro Dios nos manda. Los cristianos no hacemos lo que hacemos, no hacemos justicia nada más porque es lo que debemos hacer. Los cristianos hemos entendido y hemos conocido al Dios que llevó sobre sus hombros nuestra culpa. Y es que, hermanos, detrás del misterio de la confesión de pecados, detrás del misterio de venir a cuentas con nuestro Dios, como lo hacemos todos los domingos, como deberíamos hacerlo en toda oración, en cada despertar de nuestro día y en cada acostarnos, la confesión de pecados y el tomar la cruz sobre nosotros y tomar la cruz de nuestra humillación sobre nosotros, no nada más para ponernos a cuentas con Dios, sino también, fíjense qué bonito dice el versículo 25,
para que perdiendo así nuestra vida por causa del Señor, para que perdiendo lo que somos, lo que tanto nos fascina tener, lo que tanto ocupa nuestra mente, que es nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestra rebelión delante de Dios, para que perdiendo todo esto por causa del Señor, hallemos vida en su nombre. De ahí que el Señor nos pregunta en el versículo 26, ¿de qué ganas si te ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿Qué recompensa le vas a dar a tu alma? Dice el Señor Jesús. Y hermanos, nosotros venimos todos los días a tomar nuestra cruz, a morir en ella, siguiendo al Señor, porque además de arreglar nuestra relación rota con Él, anhelamos la vida que el Señor promete, anhelamos la resurrección que el Señor ofrece, una vez que los muchos padecimientos y el ser muertos han tenido lugar en nuestra vida. Y se me hace muy interesante las palabras del apóstol San Pablo en 1 de Corintios 15 que leímos también hace un momento, porque no nada más habla de la vida eterna que el Señor nos promete, no nada más habla de cuando el Señor venga con trompetas, dice aquí, porque se sonará trompeta, enfatiza San Pablo, sino también habla, hermanos, de nuestro día a día como cristianos, en tanto que venimos a morir a nuestras concupiscencias. Dice el versículo 42 de 1 de Corintios 15, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así como hemos traído, versículo 49, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, dice el versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Qué interesante, hermanos, no podemos heredar las promesas del Señor estando en corrupción. Y yo escuchaba esta semana algo que quizás yo había pensado ya en otras palabras, pero que de todas maneras me hizo pensar mucho, y es el propósito que tiene Satanás de quitar de en medio de nuestra vida cristiana el concepto del arrepentimiento. Y si ustedes preguntan, hermanos, a la mayoría de los cristianos, tristemente hoy en día, ¿a qué vas a la iglesia? De una u otra forma lo que van a decir es para dar gloria a Dios o para traer paz a mi corazón. Lo triste es que cuando dicen dar gloria a Dios se refieren a cantar nada más, a quizás levantar manos, a quizás clamar, aplaudir, etcétera, etcétera. Y posiblemente la paz a la que se refieren es quizás un momento muy breve de alienación de la realidad. Me desconecto de todo estando en la iglesia. Y hermanos, ni alabar al Señor, cantarle, aplaudir incluso, ni tomar a la iglesia como refugio para apartarnos de los problemas en los que vivimos. Ninguno de esto que estoy diciendo es malo. Nada de esto es malo. Claro, la iglesia es un buen lugar de refugio de nuestros problemas. Claro que cantar al Señor le agrada.
Claro que el Señor quiere darnos paz, pero eso no es la razón de la iglesia, hermanos. El Señor no necesita que le cantemos. El Señor no estableció a su iglesia para tener adoradores. El Señor tiene, si a esas vamos, si se tratara de satisfacer su ego o su necesidad de reconocimiento, como dicen hoy en día, el Señor tiene huestes de querubines y de serafines, tiene a todos los santos en gloria, que todos los días, día y noche cantan, Santo, 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 Señor Dios de Sabaoth, cielo y tierra están llenos de tu gloria, hosana en las alturas. El Señor tiene quien le cante. Adoradores no le falta. Sin embargo, hermanos, ¿por qué este es el tema tanto más recurrente de la vida cristiana hoy en día? ¿Por qué? Fíjense bien, es bueno, o sea, no necesariamente es malo en sí mismo. Pues porque a Satanás, hermanos, no le conviene y no quiere que nosotros tratemos esa corrupción que como hijos de Dios seguimos teniendo en nuestro cuerpo animal, como dice San Pablo. Porque, hermanos, San Pablo nos enseña, y por eso Satanás lo hace, que mientras nuestro cuerpo corrupto no se vista de incorrupción, no podemos heredar el reino de Dios. Y Satanás nos distrae con muchas cosas, no nada más del mundo, sino muchas cosas dentro de la misma iglesia, para que así es, aunque estemos cantando en la iglesia, aunque estemos ofrendando y sirviendo y todo eso, sigamos en un cuerpo corrupto que no puede heredar el reino de Dios. Por eso, hermanos, mensajes como el nuestro, en el que enfatizamos y predicamos a Cristo y a este crucificado, mensajes como el nuestro que es para el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados, no interesan y no venden, porque yo lo que quiero es sentirme bien y disfrutar y quizás nada más un poquito medio embellecer o medio maquillar mi corrupción natural. Y porque no me gusta tomar mi cruz para despojarme de mi corrupción. No me gusta y en consecuencia no lo hago. Y como de por sí no gusta y no lo hacemos, Satanás la tiene muy sencilla distrayéndonos con cosas importantes pero secundarias. Porque hermanos, sin importar las muchas campañas de evangelismo que hagamos y las muchas personas que conozcan de Jesús, si no arreglan esa corrupción natural, no podrán heredar el reino de Dios. Y hermanos, por mucho que cantemos, por mucho que oremos, si el motivo de nuestro canto y de nuestra oración no es arreglar esa corrupción que heredamos del primer hombre Adán, no podremos recibir lo que el postrer Adán, el espíritu vivificante, tiene para nosotros. Y dice San Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sin embargo, hermanos, por eso el mensaje nuestro es claro. Arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso la carga de la cruz no es nada más para obedecer lo que Jesús nos dice y ser obedientes a su palabra, sino porque sabemos que después del arrepentimiento viene el perdón de pecados. Y porque sabemos que después de la cruz y después del Gólgota
viene la resurrección y la vida eterna. Y hermanos, no podemos disfrutar, no podemos ni siquiera dimensionar la belleza de la vida eterna si no hemos ido bien al fondo de nuestra realidad y hemos sufrido en esa cruz lo que de verdad somos. De manera, hermanos, que solo cuando vemos en la cruz que llevamos todo lo que no somos y lo que nos falta, tanto con más gusto y fascinación, esperamos todo lo que el Señor prepara para nosotros. Y dice San Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y hermanos, qué bonito que lo que San Pablo nos enseña que un día sucederá, que un día lo veremos con nuestros ojos como Job, lo podemos vivir hoy. De hecho, lo vivimos cada 8 días y podemos hacer nuestra su promesa. En un momento, dice San Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Y hermanos, esa es la promesa, ese es el fruto de la cruz que el Señor nos da cuando la tomamos, cuando morimos en ella. Y cuando por el poder de su palabra hacemos aquello que es necesario. ¿Qué es necesario, hermanos? Dice San Pablo en el versículo 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Para qué, hermanos? Nada más porque así debe ser. No, pues porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y hermanos, esta es la victoria nuestra, este es el fruto de la cruz, que cuando después de padecer mucho en Jerusalén, que después de padecer en la cruz que el Señor nos llama a tomar, después de todo esto, sorbida es la muerte en victoria. Y del Señor recibimos perdón de pecados y vida eterna, según la promesa del Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana porque has estado con nosotros. Gracias te damos porque nos has llamado a este camino, Señor, a predicar a tu Hijo y a este crucificado. Gracias, Señor, por la palabra de la cruz que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a lo importante que es morir a nuestra inmundicia, morir a nuestra corrupción, morir a nuestra mortalidad, Señor. Pero te damos gracias que al hacerlo, según tu promesa, Señor, lo corruptible se viste de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. Y Padre, te rogamos que así como anhelamos y esperamos, cuando verdaderamente nuestro cuerpo físico, Señor, se vista de incorruptibilidad, desde hoy, Señor, y cada momento de nuestra vida nos permitas despojarnos del viejo hombre y ser revestidos del nuevo, Señor, una nueva naturaleza todos los días, Señor, hasta que tu Hijo venga en gloria, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.